En nombre de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, en su Instituto Pedagógico de Caracas, a través de la Subdirección de Investigación y Posgrado, le damos la bienvenida a Luz Salazar Serrano, profesora jubilada con la categoría de titular de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas, adscrita al Departamento de Pedagogía, Cátedra de Filosofía de la Educación. Tiene estudios realizados en Filosofía y Ciencias de la Educación en el Instituto Pedagógico de Caracas, magíster en Educación, mención Gerencia Educacional de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, doctor en Innovaciones Educativas de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de las Fuerzas Armadas, estudios postdoctorales, postdoctorado en Educación, Sociedad y Ambiente, UPEL-IPC 2019, postdoctorado en el currículum y la transcomplejidad ante los desafíos de la contemporaneidad 2020. Su trabajo está titulado Política Curricular de Formación Docente en Venezuela, desafíos desde la Agenda Educativa 2030. Un cordial saludo a todos los asistentes, organizadores y colegas ponentes en este cuarto encuentro de experiencias investigativas del IPC entre saberes y la educación a distancia en el contexto de este COVID-19. Mucho gusto en presentarme, soy la doctora Luz Salazar y voy a exponer mi investigación sobre política curricular de formación docente en Venezuela, desafíos desde la Agenda Educativa 2030. En el contexto de este COVID-19, como señala un destacado profesor español, Francisco Riquelme, ha sido necesario resetear el sistema educativo porque el contexto de la educación presencial tuvo que ser cambiado por la emergencia educativa, por un contexto virtual en el cual se notó mucho la brecha digital y el hecho de que los profesores no tenían las competencias para el uso de las tecnologías digitales. Esto ha implicado el retomar la exhortación que nos ha hecho la UNESCO desde a mediados del siglo en cuanto a replantear la educación en el mundo de hoy, porque el mundo está cambiando y la educación tradicional no ha respondido a las condiciones de estos tiempos turbulentos, sociedades más conectadas, aumento de la desigualdad, nuevos horizontes para el conocimiento. Se hace necesario entonces que los docentes como agentes claves se preparen para desarrollar en los estudiantes las competencias necesarias para este siglo XXI. La Agenda Educativa 2030 hace un desafío al currículum de la formación docente en cuanto a que los docentes deben estar preparados para promover una educación inclusiva y equitativa de calidad para todas y todas todo el tiempo. Se han producido diversos documentos como la Declaración de Incheon, en la guía para desglosar el Objetivo de Desarrollo Sostenible cuarto y la guía abreviada de indicadores para educación. ¿Cuál es la situación actual de Venezuela con respecto a los compromisos ante la Agenda Educativa 2030? Diversos reportajes como el de Crónica 1 de Hinojosa hicieron referencia al menos birretes para educar, la disminución de la matrícula y de egresados. Aparte de que muchos de los egresados han migrado al exterior, con lo cual se ha hecho necesario la formación acelerada de nuevos docentes. Entonces el gobierno ha creado la micromisión Simón Rodríguez, la Universidad Nacional Experimental de Magisterio Samuel Robinson, para formar docentes en aquellas áreas en donde se ha notado más el déficit. Sin embargo, en el contexto de la pandemia, con el plan Cada Familia en una Escuela, ha sido evidente que los profesores no están recibiendo la formación que se necesita para el contexto de esta educación virtual que se ha venido avanzando desde finales del siglo XX. Sin embargo, la pandemia impuso la educación virtual que había contado con resistencia. La situación problemática de la investigación es que en Venezuela durante el siglo XXI se han realizado cambios curriculares que no han sido acompañados de una política curricular para la formación docente. La política actual que todavía está vigente es la de la resolución número 1 promulgada en 1996.
Esta resolución tiene cierta obsolescencia porque fue promulgada en otro contexto y por eso se han hecho otras resoluciones que de alguna manera enmiendan su contenido con respecto a los títulos y certificados, pero también se han creado nuevos programas de formación docente con modelos y criterios técnicos curriculares muy diferentes. Diversas instancias del sector público y privado han cuestionado la calidad de la formación de los profesores egresados tanto de programas tradicionales en las universidades que lo habían venido haciendo, como de los nuevos programas como el programa Chamba Juvenil. ¿Qué entendemos por política curricular? De acuerdo con lo que señala Jimeno Sacristán, la política curricular es un aspecto específico de la política educativa que establece la forma de seleccionar, ordenar y cambiar el currículum dentro del sistema educativo, clarificando el poder y la autonomía que diferentes agentes tienen sobre él, interviniendo en la distribución del conocimiento dentro del aparato escolar e incidiendo en la práctica educativa, por cuanto se presenta el currículum a los consumidores de acuerdo con los lineamientos de esta política curricular. La política curricular para la formación de docentes se entiende entonces como un conjunto de elementos reguladores del diseño, desarrollo y evaluación del currículo para la formación, perfeccionamiento y actualización de los profesores dentro del sistema educativo, de manera que su actuación profesional contribuya con el logro de los fines establecidos en la Constitución, la Ley Orgánica y en los compromisos y planes del Estado venezolano. La interrogante que se formula es cuáles son los elementos a considerar para formular una nueva política pública curricular de formación docente que contribuya con el mejoramiento de la calidad de los docentes y del sistema educativo venezolano hacia 2030. El objetivo de la investigación, develar los elementos significativos en términos de categorías para la formulación de una nueva política curricular de formación inicial docente en Venezuela en el marco de la Agenda Educativa 2030 de la UNESCO, desde fuentes documentales e informantes clave. El diseño metodológico se ha hecho desde una perspectiva cualitativa bajo el paradigma constructivo, orientado a aproximarnos al problema de la dispersión de la política curricular y cómo formular una nueva política. Se utilizaron las técnicas de documentación, cuestionario semiestructurado, observación participante. La muestra estuvo constituida por 10 documentos internacionales, 12 documentos nacionales y 4 informantes de una muestra intencional. El análisis realizado fue un análisis de contenido desde la metodología de política pública de tipo constructivo y deliberativo. El corpus textual analizado estuvo constituido por documentos internacionales de la ONU, UNESCO, OREAL, documentos de política docente venezolana, constitución, ley orgánica, política social en planes nacionales, resoluciones con pautas para formación de docentes, publicaciones de expertos en relación a la formación docente, el cuestionario que se le aplicó a los informantes como actores sociales. Los hallazgos. Desde el análisis de los documentos y las opiniones de los informantes, se infirieron elementos significativos para formular una nueva política curricular. Estos elementos se derivaron del análisis de los componentes requeridos en una política pública. Estos componentes son, primero, el problema, claridad de un problema, los objetivos o el objeto, la teoría educativa, el ámbito de regulación, el currículo como campo de conocimiento que va a generar títulos. Cabe destacar que la política curricular forma parte de una política pública de educación de un sistema educativo en democracia. El problema de la formación docente en América Latina, de acuerdo con el análisis documental, arroja que se deriva de la pérdida del prestigio de la docencia por la baja calidad de la formación en la región y por los bajos salarios. Esto se ha debido a la expansión de la cobertura escolar que obligó a crear programas con títulos a corto plazo que generaron egresados de calidad dudosa. La formación docente no recibió acreditación y se orientó por pocas o nulas exigencias de ingreso y egreso en comparación con otras carreras, lo cual la ha hecho poco atractiva. La congelación de los salarios de los profesores por el volumen de docentes en la nómina oficial
que incrementa el gasto público y las condiciones de trabajo no atractivas por infraestructura deficiente en los planteles públicos y los bajos incentivos salariales para los docentes de excelencia. El problema de la formación docente en Venezuela no es muy diferente al de América Latina. Los textos de los documentos oficiales enfatizan el problema del déficit de docentes por encima del problema de la calidad de la formación y el prestigio de la profesión. Los informantes consultados coinciden en esta perspectiva de visualizar que el ideal es que la formación docente se ofrezca a bachilleres que aprueben los requisitos de selección, pero que por el déficit aceptan la apertura de opciones formativas a nivel de técnico superior y hasta de bachillerato y diplomados. Esto es preocupante porque entonces se indica que tenemos un problema en cuanto al objeto de la política curricular, si tanto desde el punto de vista oficial como los propios formadores de docentes tienen esa visión. Un experto venezolano en política educativa como Luis Bonilla alerta sobre esta perspectiva que tiende a priorizar el déficit por encima de la calidad. En cuanto a que la integración de los maestros pueblo, como llama él a los incorporación de personas que han hecho estudios en otras carreras, que son padres y representantes en el plan Chamba Juvenil, en los centros de formación docente desde una perspectiva dialógica, ha movido el foco tensionando prácticas y saberes docentes, pero es falso que el maestro pueblo pueda sustituir al docente, al profesional de la docencia, visto como un científico social. Él alerta en ese sentido, debemos tener cuidado en no avalar el discurso de destrucción de la profesión docente. Los expertos, por otra parte, plantean que hay que repensar a nivel latinoamericano las políticas de formación docente. Al respecto, Denise Bailán, una experta en política educativa de Uruguaya, señala que es necesario innovar el currículo desde la gestión y evaluación de calidad, formar en competencias del siglo XXI a los formadores de docentes y realizar un seguimiento a la calidad de los egresados. Ella particularmente señala que los propios formadores de docentes deben pasar por programas de formación docente. En tanto que expertos venezolanos como Luis Bonilla señala que el Estado docente como garante del derecho a la educación, cuando haga reformas educativas, debe comenzar por la formación docente. Valorar el conocimiento que emerge de las aulas sobre políticas públicas en educación, lo cual implica que los propios docentes y los formadores deben participar de la deliberación de la política curricular en este caso. Y él habla del apagón pedagógico global como la pérdida de sentido de la profesión docente, y él señala que hay que enfrentar esa amenaza enfocándose a un nuevo perfil del futuro docente. En tanto que los expertos venezolanos de la UPEL, Enrique Ravelo y Antonio Fuguec, señalan que la política curricular de formación docente en el marco del Estado docente necesita de un equilibrio entre el Estado y la sociedad educadora. Abordar la política desde la apertura a la participación de diversos actores, la descentralización para atender a los contextos regionales, internacionalización y la movilidad para la globalización. Todo ello desde el esquema de la democracia, pero con la despartidización para superar la polarización. Los elementos que se infieren entonces como elementos significativos para la formulación de una nueva política se orientan en tres categorías inferidas desde el análisis realizado, que son problematicidad, referida a la claridad del problema y el valor de la profesión docente; direccionalidad, desde el sentido del cambio de paradigma curricular para una reconceptualización del currículo; y democraticidad, referida a la necesidad de apertura de la deliberación y participación de lo que significa esta política para la identidad del ser docente. La problematicidad en particular se infiere por el análisis que se hizo de los documentos oficiales de política
de formación docente, donde se observó lo que se había señalé antes en cuanto a que no se atiende debidamente al rescate del valor social de la profesión. La problematicidad en este caso para la nueva política implica que en la nueva política curricular el problema político del currículo que se propone resolver o atender realmente debe ser el de la dignificación de la profesión docente, como se ha venido señalando en la retórica, pero desde la articulación de la política curricular con otras políticas. La segunda categoría es la de la direccionalidad y está referida a la condición teleológica de la política, en cuanto a que si no está claro el problema, tampoco están claros los propósitos de los lineamientos. La formulación de una nueva política requiere la deliberación del sentido del enfoque del currículo, en este caso la ruptura con el paradigma técnico del currículo como producto que identifica a los profesores como transmisores de contenidos no apropiados de conocimiento profesional docente, que no los colocan como profesionales, sino como operarios u obreros o trabajadores en la enseñanza, que de forma rutinaria transmiten contenidos. La reconceptualización del currículo, digamos que es el cambio de las estructuras y planes de formación docente con modelos apoyados en el uso de las nuevas tecnologías para lograr aprendizaje significativo, de acuerdo con esta cuarta revolución industrial que hay en el mundo, y utilizando todas las herramientas disponibles para lograr el aprendizaje en diversos escenarios educativos. Propiciar el aprender, el ejercicio de la función docente como un ejercicio de investigadores que generan transformaciones permanentes en su hacer. El trabajo por proyecto, la investigación social, que utilicen los diversos medios como radio y televisión educativa, redes sociales, la producción de módulos o cuadernos de estudio que no se dependan tanto de los textos y manuales, sino que el propio docente sea un productor. La direccionalidad articulada de la política docente se infiere también desde el punto de vista que no basta con la política curricular para mejorar la formación de los docentes, sino hay una política para el rescate del prestigio de la profesión docente en la sociedad, que implica que los mejores talentos que egresen de los bachilleratos estén interesados en ser docentes y que se puedan becar a esos aspirantes talentosos. Eso implica que tengan mejores sueldos y mejores condiciones laborales. Por supuesto, la política curricular debe orientarse entonces a un currículo integrado donde la pedagogía y las disciplinas no se vean como compartimentos estancos, como componentes separados, sino integrados, que se formen las competencias del siglo XXI, tecnologías digitales, y sobre todo que haya la formación de los formadores desde los mismos lugares donde sus estudiantes van a realizar las prácticas docentes. Y desde el punto de vista de la política para la carrera laboral docente, que los programas de formación docente sean acreditados, que sean reconocidos, que reciban una supervisión y evaluación, que haya garantía de empleo a los egresados y que las universidades dedicadas a la formación de docentes tengan financiamiento para proyectos de innovación. La democraticidad en la política curricular de formación docente es la dimensión ética y axiológica de la política, sin la cual esta política pierde sentido en este momento histórico en que se valora la participación, la deliberación, la equidad y la inclusión. El texto de la política que se formule debe tener un planteamiento claro y preciso de la apertura de cuáles son esas instancias de participación social y ciudadana y cómo se va a realizar ese equilibrio entre el Estado docente, facilitador del derecho a la educación, y los actores de la sociedad civil en representación de los beneficiarios del servicio educativo. Los lineamientos para formar profesores deben ser muy claros en cuanto a la teoría educativa y en cuanto a que la pedagogía debe hacer uso de los nuevos conocimientos que existen desde el punto de vista tanto de la cultura de la ciudadanía, porque hay que enseñar a estudiantes desde la diversidad
y es importante que al mismo tiempo los profesores se asuman como actores en la participación en política educativa. Finalmente, como reflexión, sabemos que la formulación de una nueva política curricular por sí sola no va a resolver el problema de la calidad y prestigio de los profesores si no se acompaña sistémicamente de reformulaciones en las políticas educativas conexas, como la política digital, la política laboral del ejercicio docente, la política curricular de los niveles y modalidades. También es muy importante que se abran espacios para la investigación sobre política curricular en los posgrados de educación. Muchas gracias por su atención. Dejo a ustedes las referencias consultadas y utilizadas en este análisis de la política curricular y sus desafíos hacia el 2030. Muchas gracias.